temperatura y dolor, que son las dos sensibilidades más primitivas de la especie humana y que originalmente eran indisociables. Y ustedes se dan cuenta de eso cuando tocan cosas extremadamente calientes o extremadamente frías. No pueden distinguir la sensación dolorosa de la sensación térmica. Eso se basa en que ese tipo de información es llevada por un mismo haz de axones. En cambio, el concepto de vía va un escalón más arriba. ¿Sí? Una vía puede estar formada por uno o más haces. Y esos haces van a transmitir cada uno su información particular. Pero esa información siempre está vinculada con un tipo de función. Lo que define a la vía es la función. ¿Me explico? Lo que define a la vía es la función. Por eso nosotros vamos a hablar de vías extrapiramidales que tienen como función el movimiento involuntario, de vía motora piramidal que va a estar relacionada con el movimiento voluntario. Entonces el concepto vía está definido porque esa vía va a generar una determinada función. Una vía puede estar formada por uno o más haces y cada uno de esos haces va a transmitir un tipo de información en particular que va a ayudar a esa función. El sistema nervioso periférico es el sector del sistema nervioso que permite vincular al sistema nervioso central con el resto del organismo. Vamos a ver el inglés. No lo ponemos. Ay, no. No, pero este acá adelante. Ay, no. No, este acá atrás, Este no. hacemos votación. Este no. Si no cambia, no hay lugar, todas las mujeres son respetadas. Ay, este está bien acá. Está. ¿Ello o qué es? No, este está bárbaro. Los hombres son mujeres. Bueno, ustedes se ponen de acuerdo. El sistema nervioso periférico, entonces, sí. Dice que el conjunto de estructuras que sería el sistema nervioso periférico sería el conjunto de estructuras que conectan el sistema nervioso periférico con el resto. Perdón, no, se está equivocado. El sistema nervioso central, equivocado eso, disculpen el error. Conjunto de estructuras nerviosas que conectan el sistema nervioso central con el resto de los sistemas del organismo. Disculpen el error, pero estaba en la mitad de una guardia, lo cual a veces es complicado. Conjunto de estructuras nerviosas que conectan el sistema nervioso central con el resto de los sistemas del organismo. Por lo tanto, ahí van a surgir algunas estructuras vinculadas con el sistema nervioso periférico. Por un lado vamos a tener nervios y por otro lado vamos a tener ganglios. ¿Cómo les parece a ustedes que se puede definir lo que es un nervio? ¿Tiene un conjunto de fibras nerviosas? ¿Y cuál es la diferencia entre un nervio y una fibra nerviosa? Son varios, primero que nada. ¿Qué otra cosa? ¿Tienen una vaina en común? Tienen una vaina común, pero además, una fibra nerviosa transporta un tipo de información. Claro, pero un nervio, como está constituido por miles a veces de fibras, puede transmitir muchos tipos de información. Entonces, acá hay conceptos en este esquema que están básicos. Hay conceptos que a veces les cuesta mucho. Y por eso nos vamos a tener un poco en esta imagen bastante fácil. Un nervio es un conjunto de fibras nerviosas que comparten en definitiva una ruta envoltoria.
que puede transmitir varios tipos de información. Un nervio tiene anatómicamente un origen real y un origen aparente. El más fácil de entender es el origen aparente. Ustedes miran el tronco cerebral y el tronco encefálico, por ejemplo, ven cómo sale el tercer par, el nervio oculomotor, y dicen, mira, ahí se está originando el nervio oculomotor. Eso es el origen aparente. En realidad, el origen real de ese nervio no está ahí. Cuando hablamos de origen aparente, hablamos del sector por donde emerge un nervio de la superficie del sistema nervioso central. Pero ese lugar puede no coincidir con el origen real. El origen real de un nervio es el centro nervioso, o sea, la sustancia gris que le dio origen. Y puede no estar localizada en el mismo sector que el origen aparente. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ah? Porque eso es muy importante, muchachos, porque nosotros después le vamos a preguntar, por ejemplo... ¿Puedo repetir el real? Sí. Yo no lo entendí. El origen real, vamos a pensarlo de esta manera. Un nervio está constituido por fibras nerviosas. Una fibra nerviosa, ¿de dónde se origina? De los cuerpos de las neuronas. Según lo que habíamos visto hasta hace un rato, el cuerpo de la neurona, ¿dónde está? En la sustancia gris. Por lo tanto, el origen real del nervio es la sustancia gris. Y puntualmente a esa sustancia gris le vamos a poder llamar núcleo. Y cada nervio va a tener un núcleo o sector de sustancia gris de donde se origina. Eso es el origen real. Si yo lesiono esto, ¿qué le va a pasar al nervio? Si yo lesiono el origen real, voy a estar, va a dejar de funcionar. Estoy lesionando todas aquellas neuronas que dan origen al nervio. Por lo tanto, el nervio con el tiempo, las fibras de ese nervio van a comenzar a morir. Ahora, el origen aparente es el sector de la superficie del sistema nervioso central por donde emergen estas fibras, que a veces puede coincidir y a veces no, para luego transformarse en nervio. ¿Sí? Si yo rompo el nervio a ese nivel en el origen aparente, ¿se perdieron las neuronas? No. ¿Ah? Si el sistema nervioso tuviera la posibilidad de autogenerarse, que no la tiene, salvo las neuronas olfatorias, sería capaz de generar nuevamente el nervio. ¿Se dan cuenta de la importancia de la diferencia? Por eso nosotros, a veces, en forma un poco tramposa, le decimos, por ejemplo, en el examen oral, hábleme del origen real. Hábleme del origen, en realidad. Hábleme del origen del nervio vago, por ejemplo. Hay que diferenciar. Ahí está. Si ustedes me dicen solo el origen aparente, van mal. Me tienen que decir, bueno, mire, profesor, hay un origen real y hay un origen aparente. ¿Me entienden? Tienen que arrancar por ahí. El origen aparente sacado, lo vemos que sale el nervio, pero el núcleo de este nervio está en tal lugar. Sí, muy bien. ¿Está? Tengan en cuenta eso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque el día de mañana, cuando ustedes estén sentados frente a un paciente, ¿cuál es el origen que les